buenos días. Es un gusto recibirlos en este espacio. Estamos en la sala de juntas de Multimedios y de Milenio. Y la intención pues es reflexionar juntos en torno a temas que seguramente van a ser de su interés. Antes de arrancar con esta emisión, Ángel Carrillo, hoy vienes muy primaveral. ¿Será? Sí. Pues quisimos venir como ad hoc, ¿no? Sí. ¿Y estoy bien? Sí. ¿Estás bien? Pues, muy propio, diría yo. Gracias por sintonizar Cambios, un programa de diálogo y análisis el día de hoy con temas interesantes para usted. Uno de ellos tiene que ver justamente con temas que nos involucran como ciudadanos torreonenses. Claro. Y bueno, hay un grupo destacado de personas que se han preocupado por pues enaltecer una fecha, una figura que al parecer tenemos descuidada, Marcela. Y es nada más y nada menos que la toma de Torreón. Y es un tema que de verdad debería de involucrarnos más. Sí, y el descuido porque según el licenciado Jesús Sotomayor Garza, que es magistrado, pues no hay... entre líneas puedo observar que no le estamos dando la suficiente importancia a un personaje muy relevante en materia de historia y de identidad como lo es Pancho Villa, ¿no? Pancho Villa. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias. Muy buenos días. Por estar con nosotros. Bienvenidos, gracias por estar acá. Obviamente pues vamos a hablar de esto, del aniversario de la toma de Torreón y lo que este grupo de laguneros está haciendo por rescatar la fecha y también por... Pues no vamos a hacer la guerra, ¿verdad? No, vamos a conquistar otra vez la fecha. Vamos a hacer una guerra cultural. Una guerra cultural. Bueno, y a quien acaba de escuchar es a Fernando Garza Rodríguez, es investigador, obviamente, de la historia lagunera. Y quiero ofrecer una disculpa porque, bueno, no empezar por las damas, por Silvia Castro Zavala, directora del Museo de la Revolución. Bienvenida. Buenos Gracias días, por muchas estar acá. gracias por invitarme. Bienvenidos todos. Licenciado, ¿cómo se plantea o cómo vamos a plantear este tema? ¿Descuido de quién? ¿Responsabilidad de quién? Porque me queda claro que pues ustedes están abanderando una causa que pues para muchos es desconocida. Cuéntenos cómo se dieron cuenta, cómo se percataron y qué relevancia tiene este personaje, la toma de la ciudad, en fin. Bueno, efectivamente, de mucho tiempo atrás nos hemos percatado de que Torreón no ha respondido a lo que Villa representó para la laguna de Coahuila, concretamente Torreón. Nosotros vamos a Lerdo, Durango, a Gómez Palacio, y vemos bustos, estatuas de Francisco Villa. Y Torreón no los tiene. Simplemente el día de ayer, comentando con Fernando Garza, decíamos que mucha gente ignora que en la Alameda Zaragoza fue donde nace, donde surgen los dorados de Villa. Alameda Zaragoza de Torreón, precisamente. Y entonces, por ese motivo, y además por esa, pues no sé, indolencia de todos, Ángel, no vamos a decir una persona o una agrupación o una autoridad en particular, todos, no hemos dado la importancia que tiene, que representa para la laguna en general y para México en general, del general Francisco Villa. Por ese motivo nos propusimos nosotros a tratar de que se elaborara un busto del general y con motivo de la conmemoración de la toma de Torreón, entonces develar el busto en la Alameda Zaragoza. ¿Por qué? Porque yo creo que es hora de que los torreonenses respondamos precisamente y pues no que paguemos, sino que cubrimos algo de la deuda que tenemos con los revolucionarios y más con el general Villa. Nosotros sabemos que esta toma que se va a celebrar, la de abril de 1914, fue fundamental para el éxito de la revolución. Ahí fracturó la espina dorsal de las tropas federales. Entonces, Torreón, San Pedro, Paredón y los Zacatecas. Y ahí triunfó la revolución. Y sin embargo, nosotros aquí en Torreón no hemos hecho nada por perpetuar la memoria física de Francisco Villa. No sé quién pudiera contestar, no sé, Fernando o Silvia, en torno a, somos en Coahuila más carrancistas que villistas, perdón, pero ustedes lo pusieron en la mesa. No, como dice la canción, échame a mí la culpa. Mira, sí, desgraciadamente en la revolución, muchos no saben, muchos saben, Villa y Carranza salen distanciados de la revolución, no llegan a un acuerdo y hay un pleito que hasta la fecha sigue entre Torreón y Saltillo. Entonces, muchas cosas nosotros creemos, pensamos por gente ya mayor, hay generaciones que han querido poner un busto al general Villa, no se ha podido.
O sea, pensamos que pues, venía la orden anteriormente de Saltillo, porque pues, voluntades ha habido, pero no se había puesto, no se había concretado. Entonces, nosotros pensamos que, pues, como que viene eso de Saltillo. Pensamos, no sabemos, no queremos criticar. Pero es la división geográfica, digo, porque de pronto sí hay como que rivalidad entre, ya no digo Torreón y Saltillo, Durango y Coahuila. Durango y Coahuila. Porque Y en también, Durango o sea, quieren también, mucho a Villa. o sea, como nosotros coahuilenses nos toca resaltar la figura de los héroes coahuilenses de la revolución, que hay muchos, ¿verdad? Sí. Pero, pues, resaltando a Francisco Villa, yo creo que resaltamos a todos. Francisco Villa llega a ser general en jefe gracias pues, a Orestes Pereira, los generales laguneros, Aguirre Benavides, Roque González Garza, o sea, todos llegan a formar la División del Norte. Entonces, poniendo nosotros un gusto al general Francisco Villa, estamos dándole todo un honor a la División del Norte. ¿Entiendes? Pero sí, pues siempre han peleado aquí que, no, los de Coahuila. Ahora, ¿será tan castigada la figura de Pancho Villa y tan, pues no quiero aplicar el término, pues, olvidado, pero hay un recinto que es el Museo de la Revolución donde, digamos, se perpetúa este movimiento, ¿no? Sí. Donde se da cuenta de cómo se gestó esta revuelta social, ¿no? Sí. Y bueno, pues en el Museo de la Revolución están contenidas muchas de las memorias de ese movimiento, ¿no, Silvia? Sí, bueno, y el museo, dijéramos, las circunstancias en que nació el museo, la prisa, porque la que se quería inaugurar cuando el centenario de Torreón, va a ser que el discurso museográfico, bueno, en primer lugar el discurso histórico, sea la revolución en nuestra región, los objetos sean en mayor parte de un coleccionista local. Y las Don Manuel Teralira. Don Manuel Teralira. Y las fotografías, también la mayor parte son de Hartford H. Miller, el fotógrafo norteamericano que dejó su acervo aquí en nuestra ciudad. Entonces, todo el discurso museográfico va a ser la revolución en la laguna. Por ello se toma mucho en cuenta pues, al general Francisco Villa, porque dijéramos, de las 4 tomas revolucionarias de la ciudad, él hizo 3. Una de ellas, la del 14, pues la más famosa de todas, según Pedro Salmerón, el historiador, en cuanto a importancia militar, es la más importante, porque dura 20 días. Pero dura 20 días y empieza en Durango, en Yermo, Bermejillo, Mapimí, van bajando Sacramento, Lerdo, Gómez Palacio, Torreón. Luego de Torreón tienen que ir a San Pedro, porque por el lado de San Pedro Victoriano Huerta está mandando a todos sus generales. O sea, realmente en San Pedro rompen completamente con el ejército federal. Entonces es una batalla muy importante a la que pues hemos olvidado, a la que las jóvenes generaciones desconocen, y que creo que sería nuestra responsabilidad de alguna manera hacerles llegar la información, hacerles sentir orgullosos de que aquí en nuestro entorno se dieron estas batallas tan importantes, que el ejército, la división del norte, que la división que comandaba Villa, estaba formada por gente de Chihuahua, del norte de Durango y la laguna. Yo pienso de que desde allí viene la fractura con los carrancistas, porque la mayor parte de los laguneros formaron parte de la división del norte, que van a ser después pues quienes van a pelear contra el ejército constitucionalista o carrancista, como queramos decir, ¿verdad? Entonces, dijéramos, todo esto, de alguna manera, yo siento que permea nuestra identidad de laguneros. Esa parte de permear la identidad de los laguneros, entonces por eso tendríamos que rescatar este hecho, por eso sería importante el busto en honor a Francisco Villa o la estatua. Sí, no sé. Además, hay aspectos que poco hemos investigado al respecto. Yo, por ejemplo, en un aniversario de Torreón como ciudad me tocó intervenir en una sesión solemne del Cabildo. Y yo les decía que cuando Villa tomó Torreón, vieron el desorden que existía, lo vio, lo palpó, lo observó, y de inmediato dictó una orden que la pusieron en todas las esquinas de Torreón, donde decían que todos los propietarios de una casa o los habitantes de una casa deberían de limpiarla por dentro, por fuera, y además la calle, el pedazo de calle que le correspondiera. Que no está descabellada la idea, ¿eh? No,
con una multa de 100 pesos, hasta 100 pesos decía. Y lo que es más importante, decía, hasta el día 5 o 6 de abril tienen de plazo para limpiar aquello. Ahora, un aspecto que, lo confieso, a mí lo he hecho a un lado, hay que investigarlo aquí, que son buenos investigadores. También tuvo unos efectos agrarios, porque Claro. Villa en este momento repartió tierras aquí en la laguna. Entonces, son cuestiones que están pues olvidadas. Además, ya en otro terreno de las cosas, participaron en la toma de Torreón Marieta la Coqueta. A ella le hirieron 2 veces. Y ¿Quién, la perdón? Adelita. Marieta la Coqueta. Porque los hombres son muy malos. ¿Es esa, licenciado? Es esa. Coqueta. Es esa. Sí. María Robles. María Robles. Y la Adelita vino como enfermera. Adela Velarde. Adela Velarde vino como enfermera a la toma de Torreón. Entonces, hubo muchas cosas. Por ejemplo, todos los autores, sobre todo Roque González Garza en su libro La toma de Torreón, nos habla precisamente de que cómo empezó en Chihuahua a organizarse la división. Pero, del a norte. ver, acaba de decir Silvia algo que me parece muy importante, y justamente fue un tema que abordamos la emisión pasada, Marcela, ¿recuerdas? De que de pronto el estudio de la historia es una práctica que en el modelo educativo actual se hace como de memorización. Memorízate el 14 de abril como la fecha de tal y tal y tal, y no... ¿Por qué es importante Porque es celebrar importante esa fecha, recordar ¿no? esa fecha en lo Claro. particular, que nadie ha repuesto en gastos para decir, bueno, la toma de Torreón es importante por... Bueno, es importante por lo que señalaba ya, fracturó al Ejército Federal y dio pie a que con la batalla de San Pedro, de Paredón y sobre todo la de Zacatecas, triunfara la revolución. Tan sencillo como eso. Es decir, pues no solamente Torreón, sino una buena parte del territorio nacional estaba en manos de las fuerzas federales. Entonces, Pancho Villa, digamos que aquí rompe. ¿A qué se refiere con romper la columna vertebral, fracturar la columna Sí, vertebral? ¿Qué claro. hubo en un movimiento estratégico? ¿Mató a quién o hizo qué cosa como para bueno, fracturar ese... Tuvo muchas bajas el Ejército Federal y además dejaron aquí muchas locomotoras, dejaron cañones, dejaron ametralladoras, dejaron El parques. mismo general Velasco fue herido aquí en Torreón. Fue herido Y fue el que aquí en Torreón. entregó al Ejército Constitucionalista del Ejército Federal. Tú imagínate si Torreón no hubieran ganado Torreón, estuviéramos otro Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, en el poder, una dictadura. Entonces fue muy importante la toma de Torreón. ¿Por qué? Porque a raíz de la toma de Torreón toman Zacatecas y ya tienen libre para... O sea, siempre ha sido una para zona México. neurálgica para Sí. la estrategia, ¿no? Estrategia. Muy Simplemente estaban ya por ganar las batallas, pero se juntaron aquí en Torreón, en la división del norte con la del noreste. ¿Qué vamos a hacer con México? Le digo, "Va, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a hacer una convención en Aguascalientes donde vaya un representante por cada 1000 revolucionarios para ver el futuro de Torreón". Nace aquí en Torreón el futuro de México, ¿sí? Porque aquí se juntan, aquí se reúnen. ¿sí? Entonces fue muy importante las batallas. ¿Cuál es la fecha exacta de la toma de Torreón, licenciado? Bueno, ahorita lo decía Silvia, fue una batalla de 20 días, porque primero llegaron a Yermo. Por eso hay quien dice que no es la toma de Torreón y la batalla de Torreón, la batalla de la Laguna, porque vinieron desde Yermo hasta llegar a Torreón. Aquí a Torreón, el día 3, si mal no recuerdo. 2, 3 de abril. El 3 entra Francisco Villa Villa. a las 10 de la mañana. ¿no? Ya se toma Torreón definitivamente. Pero desde el día primero ya Sí. prácticamente... ¿Cómo? Pero digamos la fecha es Claro. el 2 de abril, ¿no? 2 de Entre 2 y abril. 3 de abril. ¿Cómo sabe Francisco Villa que tenía que ser importante que cayera Torreón en manos de los rebeldes en ese sentido? Bueno, porque Torreón era una ciudad importantísima ya en la República. Centro Tenía- ferrocarrilero, ¿no? Las Aparte vías de de eso, comunicación. Las vías de las vías de comunicación. comunicación, una. 2, la industria que ya existía aquí, los bancos, existían muchas instituciones. Bueno, estaban todas de las crédito. instituciones bancarias, ¿no? Exactamente. Inglesa. Ahora que estuvo estadounidense. por aquí el embajador de Rusia, me preguntaba a mí que si Torreón tenía consulados. Le dije, increíblemente no los tiene. Pero Bueno, si tiene usted- una representación diplomática de España. Sí, ¿no? sí. Nada licenciado? más. Le digo, pero si le descarga a usted en la historia,
va a encontrar que en la Revolución Sí, había aparte representantes hay allá que recordar que consulados. Torreón está constituido por etnias que vinieron de otras partes del mundo y se consolidaron, árabes y tal, ¿no? Había los bancos, por ejemplo, había desde Chinos. un chino, un alemán, un norteamericano, etcétera. Las industrias se proliferaron aquí en Torreón. Ahora, parecen como mínimos los detalles de monumentos muy importantes, no monumentos, sino momentos importantes en la historia de Torreón, como la toma de la ciudad a manos de Francisco Villa. Lugares emblemáticos, ¿cuáles serían, licenciado? Es decir, usted me dice que en la Alameda Zaragoza se gestó el movimiento de los Dorados del Norte. Ahí, Yo le puedo decir que de se pronto en el Hotel Francia durmió Pancho Villa, en el Hotel Francia. ¿Qué otros? Hotel Salvador. El Hotel Salvador, el Hotel San Carlos también. Ahorita hay una casa de pie, una casa de pie muy importante que queremos ahora, acabando lo del busto del general Villa, señalar. Es la casa donde vivió el doctor José María Rodríguez. Ahí fue el club antirreeleccionista. Ahí vino Francisco y Madero en 1909 a hacer un mitin político. Y es de las pocas casas que quedan de pie. Nosotros acabando vamos a señalar ahí, a picar piedra para poner la historia de esa casa, ¿verdad? Ese es un lugar muy importante. A una cuadra, por la misma Juan Antonio de la Fuente, por la Morelos, vivían los Aguirre Benavides. ¿Sí? El lugar. La Plaza de Armas, también, casino. El Banco Chino, que ahora es el Museo Rosena. Está El cañonazo del casino, ahí es un momento muy importante. Sí, y fue hospital en 1914. Pero sigue el cañonazo ahí. Todavía ya sigue. Son tres son. Y en 1914, cuando las fuerzas federales evacúan, dejan un hospital ahí y dejan un letrero que se quedan bajo el resguardo del general Francisco Villa todos los enfermos. Fue hospital, lo dejaron. Sí hay mucho lugar. El Banco de la Laguna. El Banco de la Laguna. Ahí se escondieron los españoles. Ahí se escondieron los españoles. Ahora, a nivel personal, ¿por qué de pronto Fernando, Silvia y Jesús se apasionan tanto por el tema de, no solo de la revolución, de Villa? Los burros se juntan para rebunar. Bueno. Mira, a mí la pasión me nació siempre, a mí mi abuelo me platicaba muchas cosas de Villa, no lo conocía, pero era pasión de Villa. Pero a mí me nació un viaje que hice a Zacatecas, que daban un recorrido histórico, ¿verdad? Dije, oye, pues en Torreón yo sé que hay más, ¿por qué no? Entonces yo empecé a investigar, a ver, y a comprar libros y por qué, y preguntar. Entonces cada vez, digo, mi mujer, dice, ya me voy a retirar de la historia, ¿verdad? Porque no es negocio, no, en vez de ganar le quita. Dice, ay, eso siempre dices, pero te metes más. Te vas metiendo más, te vas empapando y vas preguntando. Y la misma gente te va diciendo, la gente que sabe que tú eres apasionado de la historia, oye, mi abuelito anduvo con Villa y dejó estos documentos. Y a ver cuáles son, hay que investigar. Pues es la pasión, la mía es la pasión. Licenciado porque lo vivió. Bueno. Yo desde la escuela primaria me tocó a mí, yo creo que pues maestros revolucionarios, don Víctor Vega, don Macías, el profesor Macías, maestras que nos enseñaban con mucho entusiasmo, con mucho fervor la historia patria, y se nos fue quedando. Tuvimos maestros, don Raimundo de la Cruz López, el poeta del pueblo, como le llamaban, ¿no? Él a mí me impartió historia de México en la preparatoria de Venustiano Carranza. Entonces, pues poco a poco se fue uno adentrando, interiorizando en esto, y ya de profesionista, pues a tomar el libro y a escribirle tantito, hacer algo, ¿verdad? A mí la historia siempre ha sido mi pasión, o sea, tuve la suerte de tener magníficas maestras de historia. Yo creo que eso es fundamental en la vida para que algo te guste. Toda la vida me gustó historia. Yo cuando terminé la prepa quise estudiar historia, pero en ese tiempo los papás no dejaban uno salir a estudiar. Estudié leyes, que nunca ejercí. Aquí el licenciado magistrado fue mi maestro, pero realmente aquello nunca fue lo mío. Salí, di clases de historia, tuve la suerte de estudiar la maestría de historia en la Ibero. Y bueno, pues me fui. En la Ibero yo siento que los maestros tuvieron la sensibilidad de decirnos, miren, no se pongan a querer investigar los grandes temas, agarren temas locales. Ustedes aquí viven, aquí están los archivos, no van a tener que andar buscando por otros lados. Que no es malo, Silvia, ¿sabe? No es malo investigar de otras latitudes, porque de pronto si te sales del contexto local,
puedes entender muchos movimientos sociales a partir de un detonante, es decir, ¿no? Sí, pero pasó pero algo eso- acá eso, y empezaron a hay brotar. que ver de Sí, todo. sí, claro. Pero la cosa es que luego se vuelve muy difícil estar viajando a los archivos, porque al archivo no va uno y el mismo día encuentra lo que busca. A los archivos hay que estar yendo como a buscar una aguja en un pajar hasta que tiene una suerte de encontrarlo. Entonces, eso es lo que ellos nos decían. ¿Qué Esos- encontró, Silvia? Pues yo me he encontrado muchas cosas aquí muy interesantes. Por ejemplo, el archivo público de la propiedad es un tesoro que tendríamos que ver la manera, porque yo siento que se está perdiendo mucho ahí. Yo, en un tiempo de mi dónde? vida, en el registro público de la propiedad de Torreón. Ahí está. Porque Claro. se moja, porque luego están en galerones. A mí luego la gente que trabaja ahí me platica que se mojaron tales libros o tales planos. Y está, de veras, está la historia de Torreón en el registro Ahí hay público de la escrituras, propiedad. por ejemplo, cuando Torreón pertenecía a A Matamoros. Matamoros. Hay escrituras públicas que allá estaban en el registro en Matamoros, precisamente. Porque incluso los primeros juzgados, ya me voy a meter en mi terreno, fueron en Viesca y en Matamoros. Ya en Torreón, ya mucho tiempo después, ¿verdad? Y lo digo porque ahorita estamos tratando de elaborar la historia del Poder Judicial en Coahuila, pero es una historia de 1827 y hay que ir al archivo de Saltillo, del Congreso del Estado, de la ciudad de Saltillo. Sí. Pero quiero nada más aclarar una cosa, aquí los periódicos locales, porque me ha tocado venir aquí a la hemeroteca, tienen un tesoro. Claro. Tremendo, Sí, claro. tremendo el tesoro. Totalmente de acuerdo. En el libro del Poder Judicial en Torreón, en un apartadito le puse la cotidianidad en Torreón, judicial en Torreón, las notas que sacaban los periódicos, sobre todo hasta las listas de acuerdos de los juzgados las publicaban. También se publicaban, es cierto. Oiga, licenciado, y a los panelistas Jesús y Fernando y Silvia, hay la idea de que no sé qué tan cliché sea la idea de que para que un pueblo progrese debe conocer sus raíces y estas. Pues no, ¿cómo se dice ese? Sí es bueno que el pueblo conozca. Sí es bueno, pero sí por- es bueno. que no- sí, O sea, sí ¿cómo nos no? sirve. Sí, porque te hace mejor ciudadano y cuida lo que tienes. Casi todos en su casa tenemos el recuerdo de la abuela, una antigüedad. Esto era de mi abuela y no me lo toques Las y no lo dejes hacer. fotografías, Todo eso. claro. Y es la casa grande es Torreón. Conoces la historia, aquí estuvo Pancho Villa, aquí estuvo Madero y no lo cuiden, lo protegen, te hace mejor ciudadano. ¿Y por qué estuvo? Porque Ese estuvo, es el también. dato, ¿no? Entonces sí es bueno que conozcan. Y muchas de las cosas también es porque pues no repitas la historia, ¿verdad? Claro, El hombre- ustedes también iniciaron bueno, Marcela inició como el debate entre los carrancistas allá en la región sureste del Saltillo. estado con nosotros que somos más villistas y demás. ¿Cómo ubicar a los héroes indistintamente, para no hablar de héroes Sin o de villanos? sacralizarlos, ¿no? Sí, Sí, justamente como- eso, porque como a ver, santos, Villa ¿no? sí tuvo un papel relevante, interesante. Lo mismo podemos hablar de Victoriano Huerta o de cualquier otro prócer. Sin embargo, todos tenían como su lado, porque el licenciado Jesús Sotomayor pues es una eminencia en lo que hace. Sin embargo, pues ha de tener su ladito extraño como el de Marcela Moreno, que usted la ve aquí Nuestro lado bonita y flaco. decentita, Nuestro pero lado flaco. sálgala y conózcala en la vida cotidiana y tiene su detallito. Y yo, y usted, y tú, Mucho. todos, ¿no? Todos. ¿Cómo no hacer esas figuras así como ¿Cómo como no hacerles deidades? veladoras, verdad? Sí, sí, sí. Y, Bueno, y porque- aterrizarlos en un marco de realidad. Decir, bueno, Pancho Villa sí, pero tenía su... Es que déjame su decirte lado. que aquí en el Mercado Juárez encontramos veladoras con la imagen de Francisco Villa y hasta la oración. Tienen De su verdad, ¿eh? oración, Sí. sí. Tiene su oración, entonces de pronto convierten a ese tipo de personajes en santos, pero no lo son. No, Licenciado. efectivamente. Yo recuerdo cuando estaba en el Museo Francisco Villa, nos platicaba el cronista de Gómez Palacio. ¿verdad? Porque vimos esa oración. Esa precisamente. oración de Francisco Y Villa. dice, a mí me tocó ser administrador de un hotel, de esos de pago por evento, como dicen. Sí, sí, claro. Y veía El yo pay-per-view. que Ujú. las muchachas ¿verdad? Tenían ahí su de esta de Pancho Villa y le rezaban a Pancho Villa. Y era el patrono de las mujeres en la No, vida no, cotidiana. No. En general. Pero que el le pueblo. rezaban para que les tocara un buen hombre. Ah, sí, cumplidazo, ¿no? Oiga, licenciado, vamos a la pausa comercial si Sí. nos permiten y regresamos para hablar justamente de
¿Cómo aprender? ¿Cómo hacer que los chavos se interesen en esto? Porque imagínense, de pronto se tuvo Eso es lo más complicado. Esa es una pregunta muy importante. Y otra que voy a hacer antes de la que iba a plantear es, a ver, esos maestros que usted nombra, ¿no? Que vivieron muy de cerca o que estuvieron muy empapados del tema revolucionario, ¿no será una mala influencia? Para no poner malo y bueno, una influencia extraña. Es como si le preguntáramos a alguien que vive en el Distrito Federal qué opina de Andrés Manuel López Obrador y alguien de Monterrey qué opina de López Obrador, ¿no? Seguramente los van a idealizar y los otros los van a satanizar, ¿no? Uno. Y dos, ¿cómo hacer que los chavos se interesen por esto, ¿no? Y no la historia que no se convierte en un tema de 1900, como el Chicharito, que a mí me dio, no me acuerdo cómo se llama el Chicharito, me dio historia, me dormía toda la clase, por supuesto, y reprobaba todo. Mejor pero, no digas el nombre. No, bueno, pues no ofendía a nadie, así le decían el Chicharito, no me acuerdo el nombre, pero así se ponía, de civismo daba, civismo historia. Así daba, entonces yo me quedaba dormido y reprobaba todo. ¿Cómo hacer eso y cómo hacerlo otro? ¿Hablamos después del corte? ¿Cómo no? Con el Chicharito.